si uno vota simplemente por el más simpático, por el que sonríe más, porque a uno le suena más y después se equivoca, tenemos 4 años arruinados con autoridades que no nos sirven. No tienen ese sentido de representatividad y aún así los peruanos estamos, por ley, obligados a acudir a las urnas este domingo desde las 7 de la mañana. Percy Medina, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a Exitosa Te Escucha. Muy buenas noches, es un gusto estar con ustedes. Buenas noches. ¿Cuál es el análisis primigenio que tienes en estos momentos de lo que podría ser o lo que tiene que significar este 2 de octubre? Bueno, en primer lugar es una gran responsabilidad porque vamos a renovar autoridades regionales y municipales y las autoridades que elijamos nos van a acompañar 4 años. Así que si elegimos mal, lo único que nos queda después es quejarnos. Es muy importante mirar bien, hay varias aplicaciones que permiten chequear los antecedentes de los candidatos, ver en la página del Jurado Nacional de Elecciones, la página de voto informado, también los planes de gobierno, qué plantean, averiguar si tienen equipos, en fin, saber un poquito más sobre los candidatos y no votar por votar, porque si uno vota simplemente por el más simpático, por el que sonríe más, porque a uno le suena más y después se equivoca, tenemos 4 años arruinados con autoridades que no nos sirven. Ahora, Percy, en ese sentido, el comentario que incluso yo hacía antes de la pausa comercial, lo que representa el Parlamento en estos momentos. Este Parlamento tiene menos de 2 dígitos de respaldo ciudadano. Creo que históricamente, quizá concuerdes o discrepes conmigo, de los últimos congresos de los últimos 20 años, es el que peor calificación tiene de la ciudadanía. Sin embargo, la gente aún se ve obligada a votar en cada proceso electoral porque no tenemos una votación, una elección con voto voluntario. ¿Cómo enfrenta emocionalmente, si podemos jugar a psicólogos, el ciudadano esta situación? Bueno, en realidad cuando elegimos, de alguna manera estamos contratando a una persona que va a cumplir una función en nuestro beneficio, ¿no? Entonces, es como quien toma, si alguien tiene un pequeño negocio, un emprendimiento, aunque sea una carretilla, un kiosco, lo que fuera, no va a contratar a cualquier persona para que le administre su pequeño negocio, ¿no? Va a buscar una persona, en primer lugar, honesta. En segundo lugar, que tenga algún oficio, que sepa algo, ¿no? De lo que, del rubro, y que sea una persona que va a hacer las cosas en nombre del dueño del negocio, ¿no? Que va a actuar en beneficio de tu negocio y no en beneficio de otros intereses. Igual es cuando uno busca un candidato, tiene que pensar en alguien que vaya a cumplir la función. Yo creo que esa es la manera de enfrentar la situación, no con desinterés, yo voto, no me importa, todos son iguales, no. Vamos a escoger a la gente que va a administrar nuestra vida, porque las autoridades toman decisiones que tienen que ver con nuestra vida diaria. Si el tráfico es mejor o no, si voy a llegar más rápido a mi trabajo o no, si es que voy a tener un servicio de recojo de basura adecuado o no. Y eso se decide en la elección. Entonces es bien importante elegir a alguien que sepa hacer su trabajo. Eso, por favor, ayúdanos a entender un poco más a los ciudadanos. Porque, por ejemplo, muchas veces consideramos que todos los males que atravesamos en nuestra jurisdicción, los problemas sin resolver, son competencia y culpa, si no han sido resueltos, del gobierno central. Si no hay pistas, el gobierno no hace nada. Si hay una situación de insalubridad, el gobierno no hace nada. Si el centro de salud se cae, el gobierno no hace nada. Si no hay atención correcta en los hospitales, el gobierno no hace nada. Y todos apuntamos al gobierno nacional. Pero ¿cuál es la responsabilidad que tienen los gobiernos locales, el municipio distrital, el provincial y el propio gobierno regional, para que la gente entienda la importancia de estas elecciones y además la responsabilidad que tienen en la administración de los fondos públicos que se les asigna cada año? Es una responsabilidad compartida, porque muchos de los servicios que recibimos son servicios que da la municipalidad y otros servicios los da el gobierno regional. Por ejemplo, el recojo de basura, muchos de los elementos de tránsito los da la municipalidad, ¿no? Los semáforos, el cuidado de las pistas, ¿no? El ornato, los parques, que haya más o menos árboles, eso depende de una municipalidad. Y un gobierno regional tiene que ver si es que hay
carreteras en el departamento, puentes, la logística como para que se desarrollen no solamente las industrias, sino también los negocios, los pequeños negocios, porque van a tener mejores condiciones para vender, para trasladar sus mercaderías o para recibir sus insumos. Cada pequeña cosita en realidad está vinculada con una decisión que alguien toma. Y si esa persona que toma la decisión es una persona incompetente, entonces nuestra vida se ve afectada. Fíjense, por ejemplo, en el caso de los pasaportes, uno podía, con autoridades que sabían hacer las cosas, uno podía sacar el pasaporte en 2 horas, ¿no? Y a mí me ha tocado alguna vez renovar mi pasaporte, sacar mi pasaporte, y eso era una cosa muy rápida. De pronto, hay funcionarios que no tienen la misma competencia y ahora es un drama renovar pasaporte. Hay colas, hay gente que va a las 4 de la mañana para renovar el pasaporte, y hay gente que pide cita y se la dan para dentro de 3, 4 meses. Entonces, eso muestra cómo un buen funcionario te puede solucionar la vida y un mal funcionario te la puede arruinar por completo. Entonces vamos a elegir alcaldes y gobernadores, busquemos que sea gente adecuada. Ya, pero acá ve el detalle. Nosotros esperamos que esas elecciones, como cada proceso electoral, sea local, regional o el general, sean transparentes. Pero los partidos políticos y los movimientos regionales no son tan transparentes que digamos al momento de elegir sus cuadros a presentar en las candidaturas. Lamentablemente los partidos políticos han colapsado. O sea, no tenemos un sistema de partidos, sino tenemos más bien un sistema colapsado. Entonces, lo que tenemos como oferta política es una oferta muy pobre, que en muchos casos no responde tampoco a los propios afiliados, sino son personas que los partidos buscan en el entorno, gente popular, gente con recursos, que puede financiar una campaña, no necesariamente el más representativo, no necesariamente el que tiene mejor trayectoria o mejor formación. Entonces, por eso es que la oferta es tan limitada. Yo lo escucho en todos lados, eso lo he escuchado no solamente en Lima, sino también con muchas personas de regiones que dicen, bueno, pero mis opciones para elegir son muy limitadas, ¿no? Ninguno me satisface por completo, y eso tiene que ver con un colapso partidario. ¿Y crees tú que este colapso también ha sido propiciado por este Congreso? Porque este Congreso es el que impidió que se celebren elecciones primarias, por ejemplo, con el tema de la pandemia. Y las primarias debieron haber sido un punto de partida para adecentar la clase política que pretende llegar al poder mediante votación popular. Y este Parlamento dijo, no, estamos en pandemia y no puede haber elecciones primarias. Efectivamente, se suspendieron muchas reglas, ¿no? Se suspendieron las primarias, se suspendió la regla que obligaba a los partidos a presentar candidaturas en un mínimo de distritos y provincias. Eso hubiera hecho que quienes no presentaban candidaturas en ese mínimo número de provincias y distritos perdieran la inscripción, ¿no? Y eso hubiera sincerado también un poquito el padrón de partidos inscritos. No, se pusieron muchas reglas en suspenso, y por supuesto eso lo que hace es agotar la crisis. Claro, y además es para preguntarnos quién fiscaliza al fiscalizador, porque el Congreso termina modificando esa reforma política que aún incipiente, pero que estaba en marcha, y lo poco que se había avanzado se lo trajo abajo. Ha habido retrocesos en muchos casos, incluso se ha retrocedido, por ejemplo, en las multas que se cobraban a las personas que no cumplieran las reglas sobre transparencia del financiamiento. Ese es un tema muy importante, muy delicado, y ahí ha habido también un retroceso lamentable, ¿no? Bien, Percy, para terminar, no hablemos de alguna reforma política, de alguna situación de obra de infraestructura sin antes dar en el clavo con respecto al tema de corrupción, porque si la corrupción sigue siendo abrumadora en el país, ninguna reforma política va a funcionar. ¿Cómo enfrentar de aquí en adelante esa situación? Bueno, para empezar hay que fortalecer partidos políticos. No es una tarea de corto plazo, es una tarea que por supuesto toma su tiempo, pero es una tarea indispensable, y hay que dar algunas reformas para que los partidos funcionen bien. Algunas reformas sobre el financiamiento público directo, que requiere un mejor monitoreo para ver la calidad de ese gasto, y también algunas reformas sobre democracia interna, ¿no?
Es necesario que los partidos no dependan de las cúpulas, sino que haya más vida interna, más democracia interna que incluye también inclusión, ¿no? Mayor inclusión en los partidos, que son partidos muy limeños y muy centrados en el entorno de los líderes. Bien, Percy Medina, muchas gracias por la comunicación alcanzada en Exitosa. Siempre un gusto.